Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de Emprendedores 4x4. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial que está desde Málaga, en España. Su nombre es Nathalie Casanova. Nathalie tiene 32 años de edad. Ella es profesional en educación básica integral. Nathalie actualmente también tiene como dentro de sus habilidades que es chef de cocina internacional. Ha tenido en su haber, apenas en sus 32 años, ya 5 emprendimientos. Y estos emprendimientos están relacionados con el área de servicios y de productos. Nathalie tiene o tuvo hace un tiempo, ya más o menos me dirá más adelante en la entrevista, acá en Venezuela, un emprendimiento que fue bien reconocido, que se llamaba Yerbabuena, y fue el que me hizo a mí la inquietud para invitarla y conocer de todo lo que vivió dentro de este emprendimiento. Y vamos a hablar un poquito más detalladamente de lo que fue Yerbabuena, que ya no existe, y que va a ser un ejemplo de lo que les comentaba en el programa piloto, de ese tipo de emprendimientos donde llega un momento que hay que cerrarlos, a lo mejor no de forma definitiva, pero sí por decisiones de cosas que suceden en la vida y que no pasa nada, porque más adelante tranquilamente se pueden volver a retomar y lo que quedan son esos temas de aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Nathalie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estos minutos de charla. ¿Cómo estás? Andreina, muchas gracias por haberme invitado a este nuevo emprendimiento de Emprendedores 4x4. Es un proyecto que me encantó apenas vi el primer video y porque me parece que incentivar a las personas a emprender o a hacer las cosas que más les apasionan es algo que siempre debemos hacer. Incentivar, motivar a hacer las cosas que más nos gustan. Con respecto a los emprendimientos que yo he llevado a cabo, siempre he tratado de llevar esto. No lo veo como un trabajo, lo veo es como algo que me llena. Y haciéndolo de esta forma, pues no hay ni arrepentimientos, ni tristezas por haber dejado atrás algunas de estas cosas. Todo es crecimiento y pues a futuro como hacer las cosas mucho más grandes. Y pues me alegra mucho que me haya invitado a sus conferencias de emprendimiento, por esta razón. Gracias a ti por animarte a hacerlo y por sacar este tiempo para poder compartir con nosotros. A mí me llama mucho la atención y siempre me llama mucho la atención, yo le comparto a estas personas que nos acompañan, que yo te conozco hace muchos años, porque no sé si esta entrevista salga antes o después, el plan es que salga después, pero tú eres hermana de otra de las personas que nos acompaña en el ciclo de entrevistas de Emprendedores 4x4, y básicamente te vi crecer. Entonces, para mí siempre ha sido sorprendente ver la madurez que tienes y el plante que tienes para hacer las cosas y la profundidad, porque eres, a mis ojos, una niña muy profunda, tienes una visión muy clara de las cosas y cuando te expresas lo haces con una seriedad que me asombra. Yo pregunto, ¿de dónde sale eso? ¿Siempre fuiste así? Yo creo que lo que más a mí me define desde que estaba chiquitica era que yo no hacía nada si no quería. O sea, siempre que yo he querido hacer algo, lo hago intensamente, en todos los sentidos. Siempre he sentido que si voy a hacer algo, si yo para todo he sido como muy, bueno, intensa en el buen sentido de la palabra. Entonces, cuando yo me coloco una meta, me le dedico al 100%. De por sí, cuando empecé con Yerbabuena, ese año completamente, yo siento que le dediqué al 100%, las 24 horas del día, hasta soñaba con el Con lo que negocio. ibas a hacer. Pero no te me vayas tan rápido a Yerbabuena, empecemos por partes. Cuando tú estabas pequeña, soñabas con tener tus negocios, o sea, siempre fue tu inquietud trabajar por tu cuenta, porque fíjate que eres de educación básica integral, lo que me lleva
a pensar que te gustan los niños, o sea, que a lo mejor el área era como para educar, o para la parte educativa, o fue en paralelo, ¿de dónde surge? O no sé si por tu entorno, antes de la grabación me comentabas que sobre todo por tu mamá, que siempre ha sido emprendedora, pero ¿de Bueno, dónde viene? ¿De dónde surge esa inquietud? la motivación de emprender viene de mi mamá. Mi Ujú, mamá, desde que yo estaba pequeña, tenía un bazar y ella ha tenido muchas habilidades manuales, las cuales yo heredé, sobre todo lo que es en el área del arte y de las relaciones humanas. Esas dos cosas siento que son como muy el fuerte de fuerte. nosotros. Ujú, La relación que tiene la carrera de básica integral con los emprendimientos que yo he tenido, yo lo veo por la parte humana. ujú, Por lo menos, cuando a mí se me dio la idea de emprender con Mágica Eventos, que es la empresa que tiene actualmente mi hermana, esa empresa la empezamos juntas. Y lo que a mí más me gustaba, o el lema que yo siempre decía de por qué mágica, por qué fiestas infantiles, yo decía que a mí me encantaba, uno, porque utilizaba el arte, que era todo lo que era crear con las manos. Dos, porque estaba en medio de la felicidad de las personas con las que estaba ujú, trabajando, porque siempre están felices. Y tres, por el contacto humano que se tiene con esas personas en el momento que uno va al lugar a decorar, todo lo que es la alegría del cumpleaños, la alegría de los niños en ese momento. Siempre me han gustado los niños. Y cuando menciono por lo menos Yerbabuena, lo que más me gustó de Yerbabuena era la parte también humana. Era la parte de que yo podía sentarme y entablar conversaciones con personas que llegaban y yo los atendía de una forma como amiga. Yo no lo entendía como que yo era la dueña y ellos eran clientes, sino ujú, que trataba de siempre entablar una conversación con ellos y siempre querer una amistad y un lazo que los hiciera sentir cómodos de estar en ese lugar. Yo ujú. no lo veía, yo no veo los emprendimientos o los negocios de una forma meramente mercantil. Yo lo que trato de ver en ellos es que hay algo allí que estoy sembrando en otros. Hay algo allí que ellos me dan a mí y que yo les doy a ellos. Este, Cuando yo estaba pequeña, desde chiquitica siempre me ha gustado escuchar a las personas. Y, y recuerdo que mi mamá decía que cuando yo estaba pequeña cuando iba gente a la casa a trabajar, no sé, recuerdo mucho que había un muchacho que iba siempre a arreglar el solar y yo me bajaba una sillita de madera y me sentaba al lado de él y le empezaba a preguntar las historias que él tenía. O sea, de su novia. Y yo estaba chiquita, yo le decía, cuéntame tal cosa. O siempre trataba de escuchar las historias de todas las personas. Y eso fue lo que más disfruté de los dos negocios, tanto de Mágica como de Yerbabuena, porque las personas iban y se sentaban a hablar conmigo. O sea, disfrutaban era de ir a entablar una conversación y lo ven a uno como si uno fuera un amigo. Y te Aparte, daba obviamente, chance en la dinámica del trabajar, porque a veces uno también se dispersa, ¿no? Se sí, centra en las conversaciones y cuando menos piensa se le fue el tiempo. sí, sí, pero como en el momento que iba el cliente no era gran cosa, nada más era como tomarle los datos, mientras por lo menos en Mágica era como tomarle los datos y hacer el pedido y después ya ellos ya se quedan era hablando. O Ujú. en la parte de Yerbabuena, mientras yo iba preparando el pedido, como se hacía todo desde cero allí, yo empezaba a realizar los productos y se los daba a la persona y ahí quedaba chance para hablar a lo largo de todo lo que esa persona quisiera estar en el negocio. Y tú en Entonces, paralelo, en tu parte de Natalie como persona, como mujer, lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre que siempre te he visto como la niña, ¿no? Pero ya eres toda una mujer en la extensión de la palabra, tienes 32 años. Entonces, siempre yo te iba a decir, y en tu parte de niña y tal, pero nada que ver, o sea, como emprendedora, porque realmente eso es lo que tú eres, ¿qué buscabas, aparte de ese contacto, hacia dónde querías dirigirte o qué era lo que tú veías en ese momento? ¿Qué edad tendrías cuando estabas haciendo ese conjunto de emprendimientos? 20, 25, no sé. el de Mágica Eventos, yo tendría 25, Ujú, 25. 25 años
cuando empezamos Y en con ese mágica. entonces, ¿dónde te veías o qué veías? O en realidad lo que hacías era disfrutar lo que estabas haciendo en ese... No vives en el futuro, esa es como la pregunta más bien. O sea, ¿tú te proyectas o vas viviendo paso a paso lo que vas decidiendo? Sí, yo pienso mucho en el futuro, pero cuando se hablaba de los emprendimientos, por lo menos en los negocios, yo siempre estaba como pensando, maquinando qué era lo próximo. Ujú, Siempre estaba ideando, buscando ideas, ideando nuevas cosas, en qué vamos qué vamos a hacer nuevo esta vez en Mágica o en Yerbabuena. Más no me enfocaba en ver los negocios muy a futuro, porque yo ujú, lo que quería era, yo disfrutaba el momento. Ahí sí podría decir que yo estaba disfrutando el momento. Es más, cuando empezamos con Yerbabuena, el proyecto era muy pequeño. Era tan pequeño que me acuerdo que o sea, que yo tuve como, lo llamo momentos de iluminación, porque ajá. yo no tenía la idea, mi mamá siempre me decía, yo nunca voy a trabajar con comida, eso siempre me lo repetía mi mamá. Nosotros nunca vamos a trabajar hacer un negocio de comida. Y yo, bueno, y hubo un momento en el que yo me vi como en un food truck, como en Ajá. una, Sí, pero un pequeñito, carro de comida. en un carrito de comida, como los que venden helados en Estados Unidos, que salen en Ujú, las películas. Y yo me vi dentro de ese carrito, pero era de madera, enfrente de la Mágica Ventos, o sea, como estacionado frente a Mágica Ventos. Y el ajá. negocio era solamente para llevar, era un negocio solamente para que las personas fueran, pudieran, se llevaran la comida y ya. Esa era la idea principal. Pero como nuestros negocios son familiares, siempre han sido en consenso de toda la familia, ellos me dijeron que si íbamos a hacer un negocio, pues que lo hiciéramos de una vez ya un poquito más grande, no tan chiquito. No tan específico. Y sí, y yo creo que no tardamos 24 horas en empezar a poner en marcha el Lo proyecto de que era. Hierbabuena. Sí. Al día siguiente ya empezamos. Nosotros como familia eh, nos complementamos muy bien, porque, por ejemplo, mi mamá es como el motor. Mi mamá Ujú, es la que impulsa a que hagamos las cosas. Mi papá es el que se encarga de todo lo que es la estructura física de las cosas, todo lo que es montar, lo que era carpintería, lo que era montar la estructura, todo lo que es como por decir, la arquitectura es lugar. Mi hermana le encantan los números, ella es la ujú. parte que lleva la economía del negocio, Administración y que eso finanzas. a mí no, esa parte no la controlo. Y, y ella la maneja muy bien. Y, y yo me encargaba de la parte de lo que era, por lo menos en Yerbabuena, de la parte de las recetas, de la producción. Y pues hacíamos un muy buen equipo. Y entonces en ese momento decidimos comenzar. De una vez mi mamá dijo, vamos a dividir el negocio de Mágica en dos y colocamos en una parte Mágica y la otra parte Yerbabuena. Pero Y antes de tú llegar a ese momento que tú le dices, el momento de iluminación, tú ya estabas clara que tú lo que querías era seguir la parte de emprendimiento que llevaba tu familia, o sea, formar parte de eso nunca pasó por tu mente, no, yo no quiero hacer lo mismo. Siempre ya estabas encaminada a que eso era lo que querías hacer. yo sabía que quería seguir emprendiendo. Ujú, Eh, por lo menos con respecto a Mágica, pensábamos, o sea, yo estaba pensando en cómo llevarlo más allá, porque queríamos yo empecé a estudiar cocina, paralelo a tener el negocio de Mágica. Yo estudié cocina internacional en San Cristóbal y en ese momento yo lo que pensaba era hacer catering. ujú. En, Ampliar el alcance de lo que era el emprendimiento, no solamente de la parte festiva, sino también para el servicio de comida. Yo lo que quería era colocar catering de fiestas de adultos y fiestas de niños, hacer todo lo que se refiere al área de las pasapalos, de las mesas dulces, de las tortas, Claro. aparte. Pero mi pregunta, Natalie, y disculpa que te devuelvo otra vez, pero lo que yo quiero llegar al punto es, en ese momento de que ya tú sales de
tu estudio básico y después entras a tu universidad, ¿tú siempre estuviste involucrada en toda la parte de emprendimiento de tu familia? O sea, ¿siempre fuiste parte o en qué momento tú empiezas a incursionar en ello? Porque tú me hablas como si desde siempre ya eras parte de ese núcleo, pues obviamente de tu familia siempre, pero siempre estuviste de la mano de lo que hacía tu mamá y de las ideas que venían en familia. O sea, nunca hubo otra opción que tú dijeras, no sé, quiero ejercer mi carrera. Por lo menos de básica integral yo no ejercí, porque en el momento que yo me gradué ya empezamos a procesar más o menos lo que era emprender. Antes de eso no habíamos pensado en hacer emprendimientos. Antes de 2014, del 2013 no habíamos pensado en emprender. Bueno, tu Fue en mamá ese ya momento, venía emprendiendo hacía rato, pero ustedes como tal no se habían incorporado. todos como familia no habíamos emprendido Ujú. hasta ese momento. El primer emprendimiento fue Mágica. Y Ya. ya luego de allí yo quería, o sea, siempre quise seguir emprendiendo, O sea, Claro, pero teniendo mi... y volvamos a ese momento, cuando deciden hacerlo, ¿tú estabas clara que querías participar? O sea, nunca te lo cuestionaste, siempre te llamó la curiosidad. ¿No Yo tenías otro plan? siempre quise, porque en el momento en el que nació Mágica, la idea era como dedicarnos al área de infantil, ¿no? Que se Ujú. relacionara también con lo de mi carrera. Ajá, Entonces, por ese lado, no quise ejercer la licenciatura, porque para mí se parecía mucho más emprender en ese sentido que estar en un salón de clase. Y claro. yo, y yo siempre pensé por ese lado, o sea, que quería yo misma o sea, dedicar mi tiempo a algo que yo misma hubiera creado, algo que me Ya. nutriera. Entonces, a partir de ese momento ya no hubo marcha atrás. Yo creo que ya a partir de que empezamos con Mágica, ya yo no me veía ni en Arrancaste. una oficina ni en un salón de clase. No, y me imagino que te involucraste de lleno porque fue idea de todos y entre todos unieron, ¿no? Porque lo que entiendo es que las ideas se fueron uniendo ya contigo graduada, ya con Tani en una posición en la cual ella ya estaba más que regulada y establecida en lo que era su carrera y su mundo de los números, de la administración y las finanzas. Y tu mamá pues era la que te venía con toda la experiencia en el campo del emprendimiento, ¿no? Sí, exacto. Siempre ha sido un trabajo en equipo, totalmente. Es más, ahora con los niños, con mis sobrinos, conocidos de mi hermana, hasta ellos están pendientes de cada vez que sale una piñata, de estar pendientes de ver cada detalle. Ellos son los que dan la última opinión. Control de Y sí, calidad. sí, el control de calidad lo dan ellos. Y Entonces, para que cerremos eh, esta parte humana de Natalie como persona, como mujer, ahorita, ¿cómo te sientes ya en otro país con todas esas vivencias que tuviste y ese proceso que te llevó al área del emprendimiento, que miras hacia atrás y ves el tema personal de ese núcleo de familia que te de alguna forma involucró con el arte del emprender? ¿Qué sientes? ¿Qué te deja como persona? bueno, el momento en el que uno decide, se da cuenta de que llega un punto en el que en el que necesita aprender más, como ampliar sus horizontes, Ujú, es el momento en el que uno da grandes cambios, en el que uno da, como por decirlo, el salto. ujú, En el área de las fiestas infantiles, yo siento que quedé repleta de conocimiento y de experiencia. Por ese lado, siento que estoy muy tranquila. En el área de gastronomía apenas estaba empezando, porque yo me gradué y Yerbabuena estuvo abierto un año. ujú, En ese año fue un total aprendimiento desde el día uno. ujú. Aprender recetas, ponerlas en práctica, hacer pruebas, ver lo que le gustaba más a la gente, todo esto. Y llega un punto en el que uno quiere más y más. Y yo siento que lo que tenía que aprender en Venezuela, yo lo logré.
que era estudiar mi carrera y tener mi negocio propio. Y ya, por lo menos lo que es mi carrera es cocina internacional. Y yo quería aprender mucho más de cocina internacional. Y para hacerlo tenía que salir de Venezuela. Claro. Y qué mejor lugar que España, que es una de las gastronomías más grandes y completas del mundo. Entonces, por lo menos yo no lo vi como algo, como que fue una despedida, algo triste, no. Cuando sí fue obviamente triste al despedirme de mi familia, pero en la parte personal y de crecimiento, para mí fue como un renacer, porque en estos momentos aquí, yo lo que quiero es aprender muchísimo de la gastronomía española. Y desde que ya voy a cumplir un año y he aprendido muchísimo. Y es un hacer de conocimiento, de poder realizar las recetas que se dan aquí, los ingredientes, que es muy, muy, muy diferente a la venezolana. Y pues mis proyectos acá, como yo les decía a mi familia, yo me voy y uno no sabe qué va a pasar en un futuro, pero mi idea como inmigrante era como que nutrirme de conocimientos afuera para luego implantarlos allá, en Venezuela. Ujú. Y la idea principal es esa, poder aprender aquí y luego como crecer y montar un negocio mucho más grande en mi país. Pero entonces, podríamos decir que ya tu enfoque ha cambiado, no por el hecho del emprendimiento, porque se nota, pues se ve que están tus venas y que eso no va a cambiar, pero sí lo has venido como ajustando y ya pasando más al arte de lo que es la cocina Sí. y de ese tema de lo que ya te veo como más encaminada a lo que te gusta, que no te Sí, cierras a los otros negocios, pero que ya tienes como esa inquietud, esa certeza por esa área en específico de lo que es el arte culinario. ¿no? Sí, al yo llegar aquí, el tema del emprendimiento es un poco diferente, porque uno está nuevo en un país que no conoce personas. Estoy con mi pareja, nos prestamos ayuda mutua, obviamente. Nosotros estamos emprendiendo acá de una forma diferente a la que emprendíamos en Venezuela. Lo estamos haciendo juntos, pero muchas cosas cambian. Entonces, por lo menos la parte a la que yo estaba cerrada totalmente en Venezuela, que era a trabajar para otras personas, no porque yo quisiera ser mi jefa, sino por otras razones, porque yo quería como cumplir exactamente las cosas que yo me establecía. En este momento, yo siento que estoy totalmente abierta, es más, eso es lo que quiero, trabajar en café, trabajar en restaurante y Para aprender. para aprender de ellos cómo se manejan los negocios acá, cómo, cómo hacen las recetas acá, cómo se trabaja en una cocina grande, que yo aún todavía no había trabajado en una cocina grande. En Venezuela la primera cocina que trabajé fue la de Yerbabuena. Y pues esa parte sí cambió. Siento que uno está en esta vida para como romper esquemas y programas que traemos desde pequeño. Ujú. Eso es muy Y, importante. y yo llegué aquí rompiendo esquemas totalmente que traía Entonces, súper establecidos y no podemos sabía. decir que desde tu punto de vista personal estás en una etapa también de transformación. Totalmente. Introspección y transformación total. Muy interesante para ti como persona y es un crecimiento bárbaro y tú misma lo decías, es aperturar nuevas oportunidades y lo importante allí es aprovecharlas. En esta parte donde estoy tratando de hacer un enfoque muy personal, para mí es muy importante porque estás en una edad y eres un ejemplo para muchas personas que a mi caso, particularmente a esa edad, me pasó donde uno se cuestiona mucho si lo que está haciendo es lo que realmente quiere, hacia dónde debería dirigirse ahora, si habría que hacer un proceso diferente al que llevabas o si efectivamente
eh, estás donde quieres estar, ¿no? Hay como un proceso de autoanálisis, de autoevaluación, y eso es muy importante y no todo el mundo lo logra, porque a veces uno por el hecho de estar en su zona de confort cierra muchas puertas y por miedo Sí. también a lo que tú llamabas dar el salto. Entonces por eso me detengo tanto contigo porque ahorita en esta situación que tenemos actualmente acá en Venezuela y obviamente en la mayoría de los países por el tema de la pandemia, hay muchas personas que puedan estar en tu posición en ese momento donde tenías que definir si continuar en lo que venías haciendo, que tampoco era que estaba tan mal, sino de permitirte eh, vivir esas nuevas experiencias, teniendo la oportunidad obviamente de hacerlo y que se te presentaron todas las condiciones dadas para poder hacerlo. Y no detenerte por miedo o por los apegos, que también son a veces elementos de bloqueo, sino al contrario, abrirte a esas nuevas aventuras que yo llamo, donde termina uno es haciendo un proceso de transformación y creando nuevas experiencias y conociendo el mundo, porque fíjate dónde estás. Natalie es de Patecitos Palmira, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, y ahorita está en Málaga, España. Entonces, ha sido un salto inmenso y un crecimiento tanto interno como externo. Y yo eso te lo admiro y te lo respeto porque no es una decisión fácil. No. Yo digo que no hay sitio ni hay experiencia, ¿cómo digo? Errónea, Sí, equivocada. equivocada. Porque o sea, yo no puedo decir, me vine, o cualquier persona que haya migrado puede decir que salió de su país a perder el tiempo o cometió un error. No se cometen errores, todas las experiencias son necesarias. Ujú, Todas las experiencias hacen que llegues a ser la persona que tienes que ser. exacto. Entonces, yo opino que cada persona tiene que vivir diferentes experiencias y no aferrarse a una sola idea, a una Ujú, sola, y limitarse a los apegos, como le estabas diciendo, ujú. de que por estar bien en un lugar, uno no se puede expandir más. O a veces acá en estas zonas, en las zonas andinas de Venezuela, somos muy apegados a la familia. Y creo que en Sí, tu caso eso también era una condición fuerte. A mí me pasó porque yo soy la menor de tres hermanas y cuando yo empecé a hacer ese proceso de transformación que tú estás haciendo ahorita, este, irme de mi casa fue difícil, porque yo era muy apegada con mi papá y muy apegada también con mi mamá. Y yo sé que eso que yo sentía nada tiene que ver con lo que tú sentías, porque si yo era apegada, tú eres el triple. Entonces, esos temas son difíciles para la niña de papá, para la hermana, para la hija de mamá. O sea, es una decisión que para muchos puede ser sencillo, pero para alguien que está realmente arraigado, que tiene sus raíces, que más que, como tú comentabas, estaban emprendiendo un proyecto en familia, que eso une más y les estaba yendo bien, habían entendimientos, no habían problemas, son decisiones que son duras y, y esas decisiones también enseñan, porque tomar sí, esas decisiones le muestran a uno de lo que está hecho. ¿Cómo fue eso? nos hace más fuertes, porque para mí, un año antes de yo decidir salir de Venezuela, para mí era algo como que no, no, yo nunca me voy a ir de Venezuela, me voy a ir de aquí. Mamá, creo que de todos mis amigos yo fui la última en tomar la decisión de salir. Es Y que, era un apego, pero ese mismo apego consume. Entonces, claro, entonces uno siente como que cuando sale y se da cuenta de que sí se pudo, de que uno fue capaz y de que puede seguir adelante y demás, uno siente una liberación total. No sé ujú, cómo explicarlo, pero yo me siento muy bien de haber realizado esto. Creo que ha sido una de las pruebas más grandes que he tenido en mi vida. Bueno, si no lo niego, es la prueba más grande hasta que los yo he hecho hasta momentos, ahora. porque no sabemos qué viene, pueden haber cosas mucho más intensas. Bueno, Sí, cerremos entonces y entremos ya al punto del emprendimiento. Fíjate que
en la presentación yo digo con toda naturalidad, ella ha tenido 5 emprendimientos, 32 años y 5 emprendimientos, y yo no lo sabía, o sea, te conozco de toda la vida y te conocía Mágica por tu hermana, que es mi amiga, y te conocía Yerbabuena por lo bien que lo hiciste, porque tú manejaste en paralelo lo que eran las plataformas, que es donde yo más que todo me desenvuelvo, y estaba cerca de la casa materna donde yo crecí, pero no sabía del resto de tanta iniciativa, de tanta creatividad para formar ideas y para hacer cosas. ¿Te formaste en algo de esto, de cómo hacer un emprendimiento, cómo empezar, de qué manera se tiene una idea de negocio? ¿Te creaste algún tipo de capacitación o de dónde viene esa habilidad? No, la verdad que todo fue como sobre la marcha y sin mucha presión por la parte, no sé, como que todo se iba dando poco a poco y nunca tuvimos ningún problema en emprender. Y, respecto a las empresas que está nombrando que no conocía, eran emprendimientos pequeños, pero que yo disfrutaba muchísimo. Por lo menos el de un recorte, no, perdón, el de un recorte de acá, ese emprendimiento es en pareja, es con mi novio, y es un emprendimiento, ambos somos creativos, a ambos nos gustan las cosas manuales, y en lo que se trata de diseño y papelería, que vendría siendo como un segmento de Mágica Eventos, porque es papelería creativa para fiestas infantiles, para cumpleaños. ¿Pero qué Y hacen? ese, ¿Empaques de regalos o papelería de qué tipo? Específicame un poco los productos que elaboran. más que nada son las invitaciones para las fiestas, todo lo que es la decoración de la mesa principal, el tope de la torta, lo que encima de la torta, los toppers para los pasapalos o para los cupcakes, todo lo que se refiere a papelería, los capacillos para los cupcakes, la, los pitillos decorados, Todo eh, personalizado. todo personalizado con el nombre y el tema de la fiesta. Ujú, Entonces, por esa parte, mi pareja trabaja lo que es el diseño en la computadora, ujú. y yo me encargo de lo que sería armar Eso recorte y se armado. llama un recorte. Recorte. Un recorte. Eh, sí, ese hace envíos a nivel nacional en toda España. Y ponopono.es también es en Ponopono. pareja. Sí, Ponopono. Ponopono. Ujú, Viene de Oponopono. ujú. Y el recorte viene de recortar, de habilidades manuales. Claro. Entonces, Ponopono es de postres. Es una empresa de postres con entrega a domicilio, Ok. que trabajamos únicamente en el centro histórico de Málaga, en el En centro de Málaga. Málaga. Y, ¿y qué? Respecto Bueno, aparte a tenías lo que estábamos hablando, la participación en Mágica, que ese sí está aquí en Venezuela, y tenías la experiencia de Yerbabuena, que Yerbabuena es por donde me gustaría comenzar, por el tema de que primero era algo eh, propio, o sea, ibas a estar tú de alguna manera sola, si bien estabas igual con tu hermana como con Mágica, pues también, pero era como una iniciativa más personal, ¿no? Entiendo, que iba a ser más para ti. Sí, Ajá. esa hierbabuena es familiar, pero más que nada yo era la que estaba en atención al público. Me encargaba de todo lo que era la producción, la creación de recetas, de presupuestos. Bueno, los presupuestos más que nada me ayudaba mi hermana porque, como saben, ella es la que se encarga de la parte de Ujú. contabilidad. Yo me encargaba de lo que era la producción y mi mamá también estaba detrás de todo lo que era producción, de, Ya, de- de frutas, de todos los postres. Mi papá se encargaba de la parte de la estructura, él era el que hacía todo lo que había en el negocio, silla, barra, lavaplatos, todo lo montó él. Pero ya cuando se refería a atención al público, era yo la que estaba ahí frente a ellos, la que ya. me dedicaba totalmente al negocio. Y lo del Eh, tema
de mantener la diferencia y la organización teniendo tantas cosas. Por ejemplo, tenían las actividades mágicas, que Mágica tiene muchas actividades y tú también participabas. Y teniendo lo del tema en ese momento de Hierbabuena, para ponerse y organizarse en los tiempos, era fácil. Al principio, como todo cuesta, al principio nos costó un poquito organizarnos porque cambiamos muchas veces el horario de Hierbabuena por eso, porque tenemos decoraciones de Mágica los sábados en la mañana y yo abría el sábado en la mañana en Hierbabuena también. Exacto. Entonces tocó acoplarnos y buscar la mejor forma de llevar los dos negocios al mismo tiempo. ¿Y tú crees que Eh, hubo algo allí que a lo mejor les pudo perjudicar? No, no, yo siento que los dos negocios se podían llevar muy bien en paralelo. Lo único es que sí le dedicábamos muchísimo tiempo a ambos negocios. Entonces, Claro, nos consumía la vida personal totalmente. la calidad de vida ya desde el punto de vista de ustedes como familia o cada uno en su vida individual. Yo Y de- tú sientes que en ese tiempo que tenías hierbabuena, no sé, antes de tomar la decisión de irte, la hubieras logrado mantener por mucho más tiempo si te hubieras quedado. O sea, estabas en un buen nivel en el mercado. ¿Cómo lo veías? era, era difícil porque, o sea, yo siempre traté de sacarlo a flote en las situaciones más difíciles respecto, por ejemplo, al tema de la luz, siendo que yo tenía helados, que Ajá. yo realizaba paletería artesanal. Ujú. Entonces, en esa parte sí era muy desgastante mantener la calidad del producto si se iba la luz por mucho tiempo. Expliquemos un poquito porque a la gente pues no le hemos dicho, a lo mejor omisión mía porque como yo sabía de qué se trataba, ¿qué productos tenías en Hierbabuena? ¿De qué se trataba? ¿Qué era? Buena era un negocio de postres típicos venezolanos y también tenía pastelería americana, pero su producto base eran las paletas artesanales. Yo realizaba desde la leche condensada. O sea, Ujú. todo lo que se hacía allí era totalmente casero. Y tenía como un concepto más de fruta, de comida saludable, porque también teníamos una línea de zumos, de batidos y de smoothies. Ujú. Eh, Salado, al principio sí llegamos a vender submarinos, pero luego quise como enfocarme solamente en la parte dulce, en lo que es Ujú. postres. Y lo que Natalia estaba mencionando de los problemas de la electricidad va de la mano de lo que ya está a voz populi a nivel internacional de la situación país que teníamos en Venezuela. Y en esos momentos en los que Natalie va, creo que a medio término de lo que es su emprendimiento, la situación acá se complica a nivel de lo que son los servicios públicos. Entonces el tema de la luz, el tema del gas para cocinar, el tema sobre todo de la luz es la que más afecta, y en esta zona se utiliza mucho el uso de los equipos eléctricos. Entonces, lo que ella decía, los productos estaban como las paletas, que eran artesanales, y si no había luz, la refrigeración, y me imagino que tuviste muchas pérdidas. Me acuerdo que una vez tú me comentaste que habían tenido que regalar un montón de productos porque si no los iban a perder. En dos oportunidades perdí la producción completa de paletas. Yo hacía paletas en la mañana y en la noche y me acuerdo que tenía el congelador lleno en ese momento, que se fue la primera vez que quitaron la luz por 3 días. Creo Sí, que que fue fue esa. por un tiempo, lo que llamamos acá en el argot popular los apagones. Entonces duraba por un tiempo bastante prolongado y la afectación pues fue grande. ¿Cómo, Y las cómo? tortas también las hacía en horno eléctrico. Entonces, Ajá, como se sabe, el horno no se puede abrir ni apagar durante la primera media hora de horneado, ¿no? Si se claro. iba la luz, perdía la torta completa. Te Entonces, preguntaba cómo supera un emprendedor o una persona que apenas está iniciando esas etapas, esos traspiés. Por ejemplo, cuando perdiste tus productos o cuando tenías que cumplir un compromiso y por esas cosas no podías. ¿Cómo te repones?
Yo creo que lo más bonito que tiene Venezuela y San Cristóbal es que la gente es muy cordial. Y por lo menos en ese momento en el que yo perdí la primera producción, recuerdo que llegó mucha gente que supo que yo había perdido los helados y me compraban en cantidades para que yo no perdiera el dinero. Y eso, Solidaridad. la solidaridad del venezolano no se puede quitar. Y eso fue algo que a mí me sorprendió muchísimo y una de las cosas que más me llenó, porque precisamente por eso era que más me gustaba ese negocio, porque yo me relacioné muchísimo con la gente y alcancé muy buenas amistades en ese momento. Y para prueba de eso fueron esos momentos duros en los que pude haber perdido en totalidad la producción, pero la gente de buen corazón se acercó al negocio y Te aparte de las apoyaron. palabras, me apoyaron. Pero llega un Entonces, punto en el que te debe agotar, ¿no? Tú hace ratico mencionabas en que el tema de la luz y eso te agotaba, era un desgaste. un desgaste total de estar pensando que si hacía muchos helados se podía ir la luz y los podía perder. O que si estaba Claro. horneando, me ponía a rezar la primera media hora para que no se fuera la luz y no perder torta. Esas cosas agotan. Entonces hace que uno viva como en un estrés y yo no quería transmitirle ese estrés a la gente que iba al negocio. Porque por lo menos, no sé si sabes, pero la comida, cuando uno la realiza, tiene que estar en un estado energético bien, o sea, Ujú. como hacer las cosas con amor. Mi Sí he mamá siempre me escuchado, sí he escuchado. Que dice, si estás de mal humor te queda mal. O sea, el y sabor no es el mismo. la persona que lo consume tiene esa energía, o sea, la absorbe. Mi mamá siempre me decía, haga las cosas con amor para que le salgan bien. Y era totalmente cierto, porque si yo estaba estresada en esos días, estaba estresada y me salían algunas cosas mal. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues era la energía que yo le estaba colocando al momento, a la acción, ¿Cómo te sentías? como yo me sentía. ¿Y cuál fue el Y punto de quiebra, Natalie, donde tú dijiste, vamos a tener que cerrar? punto de quiebre fueron los apagones. Y sí, los apagones fue el problema de la luz porque tenía mi punto de venta y no podía ni cobrar por el punto de venta, ni transferencias tampoco porque no había ni luz ni internet. Todo el tema de la producción se me complicó y decidimos, yo dije, no puedo tener un negocio en el que yo esté amargada o tenga esta energía todo el tiempo y que yo se la transmita a los clientes, porque desde un principio, yo me acuerdo, yo hablaba con mi mamá, yo le decía, yo quiero que en el negocio las personas vayan, se sienten y se olviden de la rutina diaria. Como que yo le dedicaba muchísimo tiempo a la música que yo tenía en el negocio. Al ambiente, a la Imagínate, ambientación. al ambiente. Y le teníamos una decoración estudiada y le tenía, la música la tenía, por lo menos iba una persona y yo le veía estresada, yo colocaba algún tipo de música que lo relajara y le empezaba a hablar y la gente siempre me decía, no me quiero ir, no sé qué hay aquí en el negocio, pero no me quiero ir, quiero quedar aquí. Y además, por esa misma razón hicimos la transformación a mitad de año, porque el negocio al principio era una barra con 3 sillas y luego tuvimos que, se hacía cola afuera y tuvimos que Ampliar. ampliar y quitar una parte mágica para poder colocar mesas. Y la gente decía que, o sea, a veces había gente que duraba hasta toda la tarde sentada en el negocio. Por lo cómodo que se sentían. Sí, entonces yo al final decía, si yo no puedo mantener esto, entonces prefiero cerrar, irme y aprender cosas nuevas, como lo dije anteriormente, y volver como recargada en otro momento en el que ya pueda mantener la idea del negocio como era al principio. Pero ahorita lo dices con calma, en ese momento no te afecta mucho. Después de haberle puesto tanta gana y tanto empeño. Sí, en el momento que decidí cerrar fue fuerte, fue difícil decidir cerrar el negocio. Al principio habíamos pensado, no, lo cerramos, pero dejamos todas las cosas adentro para no olvidarnos del proyecto y poder Retomarlo. regresar. Pero una parte de mí me decía que no era buena idea hacer eso, porque era como salir del país y dejar la mitad de mí allí, porque yo tenía demasiada energía puesta en ese negocio. Mira qué bonito.
Para ti era como si fuera un hijo, más bien, ¿no? Sí, era como ver a los niños. Lo que pasa es Entonces, que eso es natural, porque el que emprende, como tú muy inteligentemente lo dijiste al principio, en lo que le gusta, termina ujú, siendo parte y termina creando una, una representación del mismo. sí, Tiene el todo el negocio que estoy sentido. haciendo prácticamente es un hijo, es Ujú. la representación de uno mismo. Toda Pero la energía. bueno, Sí, fíjate, ahora tienes dos, o sea, ya vas para tres hijos. Estás como tu hermana. Y aparte de eso, ese punto en el que decidiste cerrarlo porque ya no te estaba haciendo bien, yo lo que entiendo es que no te estaba haciendo bien. Y el hecho de no hacerte bien no le iba a hacer bien a los demás, que era tu fin último, ujú, que permitió este crecimiento que tienes ahorita. sí. ¿Cómo hiciste después que llegaste a un país nuevo, adaptarte y todo ese proceso que ya nos explicaste, para volver a decir, quiero volver a emprender y voy a hacer esto? ¿De dónde vino ahora esa iniciativa? No quedaste con esa cosa de que, ay, no, me fue tan mal con hierba, bueno, mejor que tal, o que no te arrope ese proceso negativo, sino que lo transformes todo en energía positiva y en impulso para esto nuevo que estás haciendo con estos dos, con Ponopono y con un recorte. Eh, Sobre todo la parte de que yo quería venirme para acá, para España, y no quería como hacer lo mismo de crear un negocio que me absorbiera el 100% de mi tiempo. Eso Mm, no estaba en mis planes. Entonces, la idea de este emprendimiento es muy diferente, porque no es un negocio como tal como un local, sino que es por internet. Entonces, yo podría muy bien llevar un trabajo formal, por decirlo de alguna forma, y aparte ujú. tener como un hobby que serían estos dos emprendimientos. Son Con un muy tono diferentes. más relajado. Es más relajado como para disfrutarlo más y poder también yo dedicarme tiempo a mí como persona, porque no es sano dedicar el 100% a la economía. Eso también Entonces, fue un resultado del aprendizaje que tuviste. exacto, sí. Una de las frases que más tengo ahorita en la mente es que cuando uno empieza a hacer las cosas compulsivamente, ya no le hacen bien al ser, ya no le hacen bien Mm, a la persona. Entonces, por lo menos aquí en España he aprendido mucho a manejar mi tiempo, a entender que no tengo por qué estar haciendo las cosas con estrés ni a las carreras. Eh, las cosas también se van dando poco a poco. Y cuando uno llega a un país, uno tiene que llegar abierto a aprender muchísimas cosas nuevas, porque todo es totalmente diferente. La cultura, las personas, las costumbres. Y aquí en España, el hecho de emprender es muy, muy diferente que en Venezuela. Que las personas son totalmente diferentes. Aquí todo es muy correcto, las personas prefieren, no sé, ir a un lugar totalmente confiable, sobre todo ahora después de ujú, esto de COVID, claro. las personas cuentan mucho con lo que es los permisos de sanidad y demás. Entonces yo me lo he tomado más que nada, es como que un año de cálmate, eh, de hacer las cosas, de pensar más las cosas, y yo no veo a Yerbabuena como, no, es que nunca he visto nada en mi vida como algo negativo. Para mí Yerbabuena fue una bendición. Y desde el día uno hasta el último día lo disfruté totalmente. A pesar del estrés que uno pudiera llegar a sentir en los momentos en los que todo se voltea, en los que todo se pone difícil, para mí Yerbabuena fue como un regalo, fue como lo mejor que pude hacer antes de salir del país, porque era lo que quería hacer. ¿Y a futuro qué ves, Natalie? ¿Te gustaría retomar alguno? O sea, retomar alguno es como contradictorio, porque mágica no podrías, tendrías que estar en el país, Yerbabuena lo podrías montar allá en un futuro que ya estés más estabilizada, pero con estos dos que tienes, Ponopono, un recorte, de que con tantas cosas al mismo tiempo que va tu crecimiento personal, el tema de la cocina, el arte culinario, ¿hacia dónde es el enfoque? ¿Qué perspectiva tienes de ti mismo? ¿Cómo te ves en un futuro? En el futuro cercano me veo trabajando con personas
que puedan enseñarme muchísimas cosas aquí. O sea, quiero aprender de otros en ese momento. Y en un futuro más lejano, me veo retomando los emprendimientos. No sé si en Venezuela, o sea, siempre quisiera que fuera en Venezuela. En un momento en el que se pudiera volver a hacer este tipo de cosas y que quisiera, no sé en qué ámbito, porque yo no estoy muy enfocada en que tiene que ser gastronomía. Como le dije al principio, yo quiero aportar. Esa es siento que es como mi misión aquí. Es Servir. como servir, ajá. Entonces, y eso lo he hecho con todos los emprendimientos que he tenido. Y siento que eso a futuro es lo que voy a hacer. Sí sé que voy a emprender, porque eso es lo que quiero hacer. ¿En qué ámbito? No lo sé todavía. Puede ser que sea en cocina, puede ser que sea con niños, o puede ser que sea con el tema de las fiestas, no sé. Pero la verdad, no estoy muy aferrada a mis ideas, a algo fijo como tal. Estoy muy abierta a que lo que viene va a ser muy bueno, pero en ese momento estoy abierta a aprender. ¿Y harías algo distinto? Es decir, con todo lo que has vivido eh, y viendo hacia atrás, a lo mejor a veces en este tiempo que tienes, mientras que todo se termina de estabilizar donde estás, ¿has pensado, hubiera hecho esto diferente o aquí hubiera actuado de una manera distinta? ¿Has llegado a pensar que habrías hecho algo diferente en todo el proceso que llevas? No, no, para mí todo lo que hice era exactamente lo que tenía que hacer. Y, y de pensar en emprender, en hacer algo diferente a futuro sí es posible, pero me ponga a pensar, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, no, yo no trato de no derrochar mi energía lamentándome, pensando en el pasado. Muy bien. Simplemente agradezco lo que hice, tengo muy buenos recuerdos de todo y con eso me agarro para hacer algo nuevo en un futuro. ¿Qué le recomendarías a una persona de tu generación que se sienta estancada en estos momentos, que quisiera iniciar algo, que tenga el deseo de emprender, pero la situación no le da la energía positiva para hacerlo? ¿Qué podrías tú recomendarle a una persona en esa situación? Yo pienso que uno tiene que buscarle siempre la vuelta a los obstáculos que se le presenten. Por lo menos analizar bien el campo donde se va a emprender y buscar el consejo número uno que yo les doy, que ya lo dije, es hacer las cosas con amor, es hacer las cosas que uno quiere y que le gustan. Hay muchas personas que están perdidas porque no saben qué quieren hacer, no saben en qué son buenos. Y yo les diría que se detengan un momento y que retrocedan el tiempo hasta su infancia. Y que recuerden qué era lo que más les gustaba hacer cuando eran pequeños o qué decían que querían ser cuando eran pequeños. Por lo menos yo quería ser escritora y quería ser veterinaria y quería ser psicóloga. Y de todo eso creo que lo que se queda es como la parte de humanidad, ¿no? Ujú. Es lo De que lo se que puede tú extraer. hablas, ¿Cómo? de lo que tú hablas. O sea, las tres cosas van de la mano de lo que tú hablas, del servicio. El servicio. Y que se enfoquen en eso para emprender, que no hagan las cosas solo por el dinero, porque eso no da nada. El dinero es simplemente una energía. Lo que hay que hacer es hacer las cosas, buscar hacer las cosas con amor y que lo nutran a uno para uno poder llegarle a la gente, nutrir a la gente y dejar un impacto en ellos. Eso es lo único que yo daría como consejo. Tú sabes que hemos hablado de tus dos emprendimientos actuales que si bien están en las redes sociales, me gustaría que dieras entonces de nuevo los nombres y las formas de contacto para las personas que tengan la curiosidad de ver qué es lo que hace y hasta lo mejor de probar platos típicos venezolanos y platos de allá en el área de postres. Entonces repetimos, tenemos de un recorte que es de papelería, las redes sociales de un recorte son Recorte. pero Un recorte. todo pegado, un recorte seguido. Ajá.
Estás en Instagram y en ¿qué más? En Instagram. Solamente en Instagram. Un recorte todo pegado en Instagram. Ese es el de papelería y haces Sí, todo tipo de papelería para fiestas de cualquier tipo, infantiles, de adultos, o tienes un límite, un nicho específico. No, para todo tipo de eventos. Todo tipo de Ese eventos. emprendimiento va de la mano con Mágica Ajá. Evento. Y te contactan, te pueden contactar a nivel de cualquier ciudad de España. Sí, hacemos envío a toda España por el medio de correos. Ok, Se envían las cosas armadas o se pueden hacer envíos también en digital. Llega el diseño al correo perfecto. En para que el la persona... caso de lo que es los dulces, postres más bien, más que dulces, está Pono Pono. ¿Cuál es el contacto de Pono Pono? Ponopono.es. Ponopono.es, también todo pegado, .es. ¿Estás solo en Instagram también con Ponopono? Sí, Ponopono en sí. Instagram. ¿Y postres venezolanos o también estás haciendo ya de allá de España? Venezolanos y hemos incluido, en realidad empezamos con galletas americanas, Ajá, con galletas estilo americano como la de Nueva York, la grande con chips. ok, Y, y hemos, bueno, creo que el producto estrella de Ponopono es la tres leches, sobre todo aquí en España, que a la gente le ha gustado mucho la ¿se torta tres conocía o leches. no se conocía ahí en Málaga? Aquí en España hay una torta que le llaman tres leches, pero no es ni parecida, o sea, tiene otro procedimiento totalmente diferente. No es que Bueno, sea más fea ni nada, sino que el procedimiento es totalmente diferente y los ingredientes también. bueno, entonces para nuestros amigos de España y que estén ubicados en Málaga, porque esa sí tiene servicio a domicilio y solamente en Málaga, ¿no? Sí, en el Ya centro de saben que está Pono Pono en las redes sociales, su contacto es ponopono.es con postres venezolanos y algunos postres también entonces de allá de la zona de Málaga. Bien, Natalie, de mi parte, no tengo más que agradecerte. Yo no sé si tú quieres despedirte de alguna manera diciéndole algo a las personas que nos están viendo ya para cerrar. No, que muchas gracias por haberme contactado para realizar esta entrevista. Me parece, no sé, yo siempre he sentido como una relación, un contacto especial entre nosotras desde que éramos pequeñas. Y, y no sé, este emprendimiento me parece muy bonito, sobre todo en este momento en el que la gente a veces se puede llegar a sentir muy perdida en lo que tiene que hacer. Entonces, qué mejor que reunir experiencias y anécdotas de personas que ya han emprendido para motivar a otros que están a un paso de hacerlo y por miedo no han querido hacerlo. Total, y tú Entonces, sabes que siendo realista, y yo lo comenté en el piloto, que ya para cuando salga tu entrevista ya la gente lo tuvo que haber visto, esto es también una forma de aprendizaje para mí, y es, yo lo decía allí, más sanador para mí que a lo mejor para el resto, porque no solamente en una edad temprana, sino en cualquier etapa que tú tengas en tu vida, eh, necesitas hacer un momento de decir, stop, vamos a parar, vamos a revisarnos, vamos a hacer un proceso de retrospectiva y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hace la gente y de qué forma podemos aprender de ellos. Y me di cuenta que estoy rodeada de gente muy íntegra, te podría decir, y de valores bastante fuertes que me pueden enseñar mucho. Entonces, ¿por qué hacer ese aprendizaje para mí sola? Vamos a hacer un aprendizaje que nutra al que lo necesite, porque esto lo puede ver cualquiera. Y podemos llegar en algún momento a una persona que esté en crisis y que pueda ver esto y decir, cónchale, la muchacha lo está haciendo. Y son ideas que tampoco hay que ser un erudito para poderlo desarrollar. Y yo que provengo de la parte académica, que he tenido diversidad de estudios, me doy cuenta que no solamente la academia lo logra, hay cosas más relevantes, como en el caso tuyo, que tuviste el apoyo de tu familia, que tuviste un núcleo que fue base fundamental para todo lo que tú has logrado.
Y que ahorita, más allá de eso, también está tu parte de lo que estamos hoy en día, de empoderarte tú misma y de empezar ya tú sola, con tu pareja, pero en otra parte. Entonces, eso es importante porque son ciclos por los que todos pasamos. Y es un aprendizaje que nos puede ayudar mucho y a mí me está ayudando mucho. Yo te admiro muchísimo y tú sabes que el aprecio es desde que estábamos en tu casa y te me sentabas en la pierna y te arrastraba por toda la casa detrás de tu hermana. Y me acuerdo en la época que te colocabas los tropitos en la cabeza para que el cabello te quedara largo. Y tengo muchas anécdotas que me llenan de todos esos recuerdos hermosos, porque siento que a veces vivía más en tu casa que en la mía. Bueno, entonces te agradezco mucho, estoy muy contenta por ti, por esto. Yo me acuerdo cuando me comentaste, yo te dije buenísimo, y ya que te veo por allá, de verdad sé que vas a tener un crecimiento potencial y espero irte a visitar, que tú sabes que a mí me encanta viajar. Sí, por aquí la esperamos. Mala Y tú sabes que yo siempre al final pregunto, ¿no? Hago una pregunta de cierre, bueno, en realidad dos. La primera es, ¿qué te deja la entrevista? de la entrevista. ¿Qué Eh, sientes o qué te queda después de todo lo que hemos conversado? Siento que si yo aprendo algo, el aprendizaje no es para mí sola. El Mm, aprendizaje se comparte. correcto. Y la otra pregunta que yo siempre hago, pero yo sé ya de tu parte cuál sería la respuesta, es, ¿regresarías? Sí, ¿Volverías a Venezuela? Estaba de más, pero por si acaso me sorprendía. sí, sí, obvio. Me encanta mi país, Sin duda, obviamente. ¿verdad? Tú no lo piensas. Sí, no, No, y no. aquí te vamos a estar esperando siempre, ten la seguridad. Y en tu casa me Gracias. imagino que ese día sería fiesta nacional. Cuídate mucho. Saludos Gracias. Alejandro. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá. Yo sé que más adelante te vuelvo a molestar y te vuelvo a tener por acá para muchas más cosas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.